Todas las tardes, en el mismo punto del camino de tierra, alguien me silbaba sin aparecer. Cuando decidí responder, la persona por fin salió del monte, y no era quien yo imaginaba. Yo daba clases en una escuela municipal después de los monolitos de Quizadá, adentro del sertón. Salía al final de la tarde, cuando el cielo se ponía rojo y el polvo del camino parecía humo. Iba en una moto sencilla, con la mochila amarrada en el portaequipajes con cámara de aire. El camino tenía una curva con una piedra enorme de un lado y del otro un cerco de alambre de púas. Fue allí donde lo oí por primera vez. Un silbido corto, luego otro, en el mismo ritmo. Miré, solo había cactus, mandacarú y sombra. La segunda vez ya pasé más atento. Nada de coche, nada de animal. Solo el silbido repetido, en el mismo compás, como quien llama a un perro. Aceleré. Al tercer día, el silbido vino junto con un chasquido en el alambre, como si alguien lo hubiera tocado. Me detuve unos metros después, con el corazón latiendo en el cuello, y regresé caminando despacio. El viento golpeaba en la maleza seca y sonaba como plástico raspando en el suelo. Llamé. ¡Ey! El monte respondió con cigarras. Nada de gente. Volví a la moto y me fui con la sensación de que estaban jugando conmigo. Una semana después, un colega comentó que en la región estaban marcando vehículos de profesores para robarlos al regreso. Dijo, amarran cintitas, ponen una piedrita encima del neumático, esas cosas. Estate atento. Ese mismo tarde, llegué a la curva del silbido y algo golpeó en mi casco, una piedrita. Frené el impulso de mirar atrás y seguí directo hasta la gasolinera más cercana. Al llegar, un frentista miró mi matrícula y dijo, «Hay un alambre atado en el borde. ¿Alguien puso eso ahí?» Lo quitamos. Era un alambre fino, bien enrollado, fácil de no ver. Me quedé helado. Al día siguiente, pasé por la curva con el móvil grabando audio en el bolsillo. El silbido vino igual, solo que más cerca. No paré. Llegué a casa, le di play. En medio del ruido del motor y del viento, se oían dos pasos, una respiración corta y el sonido del alambre vibrando. Se lo mostré a mi hermano, que siempre se reía de mis paranoias. Por primera vez, se puso serio. «Vamos juntos mañana». Fuimos los dos, cada uno en una moto. Combinamos una señal si yo lo oía. En la curva, los monolitos proyectaban sombra en los postes de alambre. El silbido vino. Hice la señal. Mi hermano sacó del bolsillo una linterna fuerte y apuntó al monte. En ese momento una figura saltó del otro lado del cerco, un hombre flaco, con gorra descolorida, camiseta del Fortaleza rasgada, descalzo, corrió por dentro del cerco, paralelo al camino, hasta desaparecer en una vereda. Llamé, ¿viste? Mi hermano lo siguió unos 10 metros y volvió. Hay pisadas recientes y trapo amarrado al alambre para que no haga ruido cuando lo pisan. Fuimos a la comisaría. Pasamos por ahí de vez en cuando, dijeron. A veces son ladrones, a veces un acosador. No pares más en ese punto. El policía anotó en el cuaderno sin mirar mucho. Agradecí y me fui con esa mezcla de rabia y miedo. Decidí cambiar la ruta, dar una vuelta mayor por la carretera CE, aunque la gasolina fuera más cara. 3 semanas sin silbido. Un viernes, la directora me pidió cubrir una clase extra. Salí más tarde de lo normal. Estaba tranquilo, seguro con el nuevo camino. Pero cerca de un embalse seco, se pinchó una rueda. Me detuve en un claro de arena, apagué la moto y quedé en la oscuridad, solo la luna y los grillos. Saqué la mochila, agarré el gato y cuando me arrodillé, lo oí. Silbido, el mismo. 1, 2, en el mismo ritmo. Venía de detrás del montón de piedras. Esta vez no temblé. Me puse de pie con el gato en la mano y grité, «Ya vi tu cara, ya fui a la policía». Silencio. Solo viento.
Di 2 pasos atrás sin quitar los ojos del montón. El silbido vino otra vez, más débil, como si alguien aguantara el aire. Y entonces apareció. No era el mismo hombre. Era un niño, unos 13 años, piel quemada por el sol, gorra verde, chanclas rotas. Levantó las manos dejando caer lo que llevaba. Una bolsa con botellas vacías. «Tío, no me pegue. Yo solo busco agua. Silbo para avisar que hay bicho». «¿Qué bicho?» «Él, el de la linterna. Se enfada cuando pasamos por aquí sin pedir». Señaló a la oscuridad detrás de la piedra. Me giré. Una luz fuerte se encendió en mi cara, cegándome. Oí pasos y un clic metálico como de cuchillo abriéndose. «Vete, profesor», dijo una voz gruesa. «Apaga esa moto y entrega el móvil». El niño corrió. Me quedé paralizado. La voz repitió, más cerca. La luz temblaba, pero no venía sola. Oí respiraciones cortas, más de un hombre. Levanté las manos. No tengo dinero, solo cuadernos y libros. La luz se acercó tanto que vi el polvo danzando. Respiré hondo y dije: «La policía ya sabe del silbido. Tengo gente conmigo. Si no mando mensaje en 5 minutos, vienen». Mentira, pero lo dije firme. Por un segundo solo el ruido de la lámpara LED y del viento. Luego la luz bajó. Pasos retrocedieron. Un segundo hombre murmuró: «Deja ese». La luz desapareció. El silencio volvió, con grillos y el agua a lo lejos. Arranqué la moto con la mano temblando y seguí a la llanta desinflada hasta una casa iluminada al borde del camino. Expliqué rápido, me pidieron entrar. El dueño cerró la puerta y llamó a un vecino de la Guardia Municipal. Nadie apareció. Me quedé hasta amanecer. Al día siguiente, fui a un taller de neumáticos, cambié la cámara y compré un spray reparador, cambié el horario de mis clases, empecé a salir por la mañana y volver antes del atardecer. Nunca más usé ese camino, hasta que, un mes después, parado en un semáforo del centro, vi un papel doblado atado a mi limpiaparabrisas. Lo abrí. 2 líneas. Letra fea. «Hoy no respondiste al silbido. No me gusta cuando me ignoras». Denuncié otra vez. Nada pasó más que aconsejarme no dar papaya. Cambié de moto, de ruta y de rutina. El silbido no volvió, pero a veces, parado en el semáforo, la memoria me pellizca. Si un grillo cambia de ritmo, mi cuerpo entero se prepara para huir. Y de vez en cuando miro el limpiaparabrisas antes de arrancar el coche. Si hubieras estado conmigo en ese camino, ¿habrías respondido al silbido o acelerado? Comenta «silbido» y mándame tu historia del sertón. La leo en el próximo video. Encontré un hilo de sisal colgado dentro de la cisterna y entendí que alguien estaba usando nuestra agua de noche. La semana siguiente, oí una respiración allá abajo. Me mudé a una casa sencilla en Taguá, en Inamuns. Patio de arena blanca, un pequeño umbuceiro y la cisterna cubierta con tapa de cemento. Trabajo con internet por cuenta propia y vine a ayudar a mi madre que sufría de presión alta. En el primer mes de sequía, noté unas marcas alrededor de la cisterna, como si hubieran arrastrado algo. Pensé que era un animal. Coloqué 2 piedras encima de la tapa solo para saber si alguien la abría. Por la mañana, una estaba en el suelo. La semana siguiente, mi madre se quejó de que el agua tenía sabor a piedra. Bajé un balde, lo subí y vi una fibra gruesa de sisal golpeando la pared de la cisterna. La enganché en el asa del balde y tiré de una vez. Era una cuerda improvisada, con nudos cada 30 centímetros. En la punta, una calabaza amarrada. Alguien estaba bajando ahí de madrugada para bañarse o beber. Volví a tapar y me senté bajo la sombra del umbuceiro, escuchando la tierra crujir con el calor. El corazón apretó con una mezcla rara de pena y miedo. Le conté al vecino de enfrente, don Raimundo, un señor flaco con radio a pila siempre al hombro. Me dijo que en esa sequía aparecían andariegos siguiendo cercas en busca de agua. Hay gente buena y hay gente mala.
El malo entra sin pedir. Me aconsejó amarrar un alambro por dentro, impidiendo que la tapa se abriera. Lo hice. De noche, el viento silbaba en las rendijas y los perros de la calle ladraban largo. De madrugada, desperté con el sonido de la tapa raspando el cemento. La cuerda temblaba. Me levanté, cogí la linterna y me acerqué a la boca de la cisterna despacio. La luz entró y reveló solo polvo en el agua y un eco de respiración lejana. ¿Hay alguien?, pregunté. El eco devolvió: «¿Alguien?», como burla. Me quedé quieto, sintiendo el olor frío del agua, y decidí no abrir. Golpeé la linterna contra los bordes fuerte. El ruido espantó el coraje de quien estaba ahí porque la cuerda se aflojó. Pasé la noche en la hamaca de la sala, con el oído despierto. Al día siguiente, compré una rejilla de hierro y la atornillé debajo de la tapa. Coloqué un candado por dentro. Quien quisiera tendría que forzarlo. Por la tarde, encontré una muñeca barata, de esas de feria, apoyada en el pie del umbucerio. Estaba limpia, con un lazo nuevo. Mi madre halló un billete sin letra de niño. «Gracias». El silencio entre los dos pesó. No era solo sed. Había alguien intentando mostrar que era de la casa. A la tercera noche, hacia las 2 de la madrugada, el radio de don Raimundo empezó a chisporrotear del otro lado de la calle. Me levanté, fui a la ventana, vi una sombra en el muro, una figura que giró lentamente la cabeza hacia mi lado. Gorra, camisa clara, una bolsa colgada. Levantó el brazo y mostró las llaves. Destellos rápidos en la oscuridad, como diciendo: «Entro si quiero». Fuimos a la policía militar, registramos. Debe de ser alguien de la zona, vamos a pasar por ahí de noche. Mientras tanto, la rutina se volvió vigilia. Yo trabajaba, tornitaba, y todas las noches, a la misma hora, escuchaba la arena del patio moverse como si alguien barriera con los pies. Empecé a grabar audio. En el espectro se veían picos regulares, neumáticos pasando lejos en la CE 176 y encima respiraciones cortas que paraban cuando encendía la luz. Dejé un balde con agua afuera con un billete: «Beba aquí». Desapareció en 10 minutos. El sábado decidí bajar a la cisterna con mi propia cuerda y verificar si habían roto algo. Me até la cintura, cogí la linterna en la boca y descendí despacio, sintiendo el aire enfriarse y humedecerse. La luz dio en la pared húmeda y en 2 cosas: una marca de mano con barro a la altura de mi pecho y un agujero pequeño entre las piedras como túnel de armadillo, ventilando un aire helado. De repente, el ruido de la tapa raspando arriba. La linterna casi se me cae de la boca. «¿Quién anda ahí?», grité, escupiendo metal. Silencio. La tapa golpeó de nuevo. Apreté la cuerda y empecé a subir. La tapa arrastró una vez más y se detuvo. Subí rápido, rodillas golpeando la pared. Al llegar, la tapa estaba en su lugar, pero por fuera había 2 piedras grandes encima, exactamente como yo los había dejado la primera semana. Alguien replicaba mis señales. Esa noche, don Raimundo me llamó al portón. «Hagamos guardia juntos». Trajo un banco de madera, café en botella y el radio bajó. Hacia las 2:20 oímos pasos en el callejón, no tan leves. La sombra se detuvo en la esquina del muro, quedó un rato sin moverse y luego vino al portón. El pestillo vibró 2 veces como prueba y alguien habló bajo: «Es de familia». Mi cuerpo se trabó. El vecino subió el volumen del radio un poco. La voz siguió: «Abre que dejo el cuchillo. El candado ya se abre sin ruido». Don Raimundo contestó sin miedo: «El agua tiene dueño. Si quieres beber, habla con la iglesia. Te registran».
La sombra apoyó la cabeza en el portón como si oliera el patio. Luego rió. Quien ayuda a la iglesia soy yo. Y se fue. El domingo por la mañana encontramos marcas de uñas en la madera del portón y una botella de plástico cortada en concha. El lunes, desde la alcaldía, llegó una camioneta con 2 personas del servicio social. Decían estar mapeando familias sin agua. Prometieron cisternas móviles con camión cisterna. De noche, nada de pasos. Dormimos. El miércoles, mi madre fue a barrer el patio y encontró bajo la hamaca de la sala la muñeca de feria, ahora con una cintita azul nueva. Nadie había entrado por ventana o puerta, solo si alguien saltó el muro bebía y abrió con herramienta. Reforzamos los reseguros. Llamamos a un albañil para subir el muro con vidrios rotos. Desde entonces paró. Pero si me preguntas si se acabó, respondo que no. Al inicio de la noche, cuando la luz cae y las cigarras aprietan el sonido, aún escucho la respiración fría de la cisterna en el centro del patio. Hay una rendija por donde el viento golpea y hace volver la voz. A veces en la cocina, preparando café, juro que escucho la tapa raspando sola, un poquito, solo para avisar que del otro lado del muro, la sed no duerme. Si tu agua fuera la única de la calle, ¿pondrías candado o dejarías un balde en el portón? Comenta, Seb, y cuenta tu caso. Tu relato puede aparecer en el próximo video. En la romería hacia Canindé, un hombre empezó a caminar a mi ritmo, día y noche. Cuando yo me equivoqué a propósito de camino, él se equivocó conmigo. Yo le había prometido a San Francisco ir a pie hasta Canindé si la cirugía de mi tía salía bien. Me junté con un grupo de mi ciudad y fuimos por la BR, desviando por caminos antiguos cuando se podía, durmiendo en escuelas y galpones prestados. En el segundo día, cerca de un caserío con una tiendita y una iglesita blanca, vi a un hombre con gorra verde, mochila de lona y chanclas. No llevaba la cinta del grupo ni las cadenas de promesas en el cuello, solo un rosario en la mano. Entró en nuestro ritmo sin presentarse. Yo lo ignoré. La romería tiene algo. Mezclamos rezos con logística. Hay horario de agua, de protector solar, de merienda. Los mayores van en el coche de apoyo cuando se cansan. El hombre de la gorra siempre se quedaba en un lugar que yo veía con el rabillo del ojo. En mi diagonal, 2 pasos atrás. Al final de la tarde, cuando paramos en una escuela, me senté a masajearme los pies. Él pasó despacio, miró mis placas de promesa, bordadas con el nombre de mi tía, y sonrió. Dijo, linda letra. No respondí. De noche en el colchón, oí que alguien pasaba por el pasillo arrastrando las sandalias. Cuando abrí los ojos, la gorra verde partía la sombra con la luz del poste en la ventana. Se detuvo, luego se fue. Al tercer día, lloviznó. La carretera se volvió una franja de barro y los camiones tiraban agua. El hombre de la gorra no se mojaba. Caminaba por el barranquillo interior, junto al matorral duro, donde los pajaritos saltaban con ruido de plástico. Cuando paramos a rezar, él rezó también, en silencio. Le conté al coordinador del grupo, que le pidió presentarse. Dijo llamarse Jairo. Mirada baja, una voz que no se colgaba en ningún sitio. Dijo, estoy pagando una promesa. ¿Vas con nosotros? Voy. Y se quedó. Empecé a ponerlo a prueba. Aceleré el paso, él aceleró. Me quedé atrás, él se quedó atrás. Fingí ir al baño al monte, le pasé mi mochila a una amiga y tomé otro camino saliendo más allá de una cerca. Él apareció del otro lado, como si hubiera calculado mi atajo. Cuando paré en un bar de carretera, se sentó 2 sillas atrás y pidió el mismo pastel frito que yo, sin decir igual que ella, solo un pastel. El dueño del bar respondió, el último es de ella, y él sonrió mostrando un diente de oro. No comió.
Se quedó mirando como yo comía. Mi cuerpo empezó a responder en la alerta, la mano siempre cerca del costado de la mochila, el ojo en el coche de apoyo, el corazón en un ritmo raro. En una subida con piedra suelta, tropecé y me raspé la rodilla. El hombre de la gorra fue el primero en llegar. Extendió la mano. Arriba. Rechacé. Se quedó demasiado cerca. Olí ropa guardada. El coordinador pitó al grupo, pidió distancia y él dio 3 pasos atrás, obediente como perro triste. No era niño, no era viejo, no estaba enfermo. Era un hombre entrenado para no pasarse de los límites delante de los demás. Por la noche, nos quedamos en un galpón con portón de hierro. El coche de apoyo durmió afuera. 2 mujeres voluntarias se turnaron en la puerta. A las 3 de la mañana me desperté con calor y ganas de baño. Fui al improvisado afuera con linterna. En el camino, noté 3 marcas de chica en el muro interior del galpón, a la altura de la cintura. ¿Ya había visto esa seña en otro lugar? En la escuela del día anterior, en el marco, en la tiendita de la mañana, en el resto de pintura del mostrador. 3 marcas horizontales, como el símbolo de alguien contando días. Volví al galpón en el corazón oyendo pasos. La gorra verde estaba de pie, apoyada en el portón mirando en la calle vacía. Al 4.º día, el coordinador dividió al grupo en 2 filas y yo me fui a la otra, lejos de él. Jayo se quedó a mi lado igual. Me equivoqué a propósito cuando pasamos por una bifurcación antigua donde el camino viejo entraba a una finca y el nuevo seguía por CE. Dije que iba por el nuevo, por la sombra de los árboles, y me metí en el viejo. El grupo, que conoce mis trucos, se rió y me gritó para que volviera. Seguí, rodeé por detrás de un corral y salí delante de ellos por la CE. Con la sensación de haberles ganado, cuando bajé el talud, me estaba esperando. La gorra verde primero, la sonrisa después. Aquí también hay sombra. La cosa se puso seria cuando en una estación fui al baño, dejé mi mochila con mi amiga, volví y mi cintita de promesa, la que tenía mi nombre y el de mi tía, estaba prendida a cierre de mi mochila. Pero al revés. Nadie del grupo hace eso. Tomé la cinta en la giré del vuelta. Cuando miré a la calle, estaba sentado en el bordillo, mirando otro sitio, pero con toda la atención en mí. Eso se sabe. Al 5.º día, ya cerca de Canindé, hay una serie de casas ralas con santos de yeso en la puerta, vendiendo agua y velas. Hice de todo por estar siempre rodeada. Aún así, en la última recta, el grupo se dispersa. Unos aceleran para llegar, otros paran a llorar. Es normal. Parpadeé y estaba sola, a 100 metros de los demás. Sentí su paso llegando, su sombra chocando con la mía. Apreté el rosario en la mano. No pregunté, ¿sabes mi nombre? Él sonrió antes de contestar. Eres Ana, la sobrina de tía María. Me congelé. Está en la cinta, remató. ¿Por qué caminas a mi ritmo? Porque tu pie marca justo en el barro. Puedo pisar dentro. ¿Qué quieres? Caminó un poco más y lo soltó, como quien tira una línea de pesca. Quiero ver un milagro de cerca. Miré el santuario aún a lejos, ruido de armeros, megáfono llamando gente a la bendición. Él completó. Cuando entres, todos se olvidan del camino. Yo no. Y di un paso al lado, suficiente para cruzar la meta sin tocarnos. Llegamos. La plaza a reventar, gente de rodillas, fuegos, olar a vela. Entré al santuario llorando de rabia y alivio. Pedí por mí, por mi tía, por quien camina solo. Al salir, busqué la gorra verde y la multitud. No la encontré. Fui a la casa de apoyo a coger mi mochila. En el lateral de la puerta, 3 marcas de chica. En el cierre de mi mochila, otra vez, la cintita de promesa al revés. El recado estaba dado. No necesitaba tocarme para cargarme. Volví con el grupo en autobús. Fue la única vez. Si cumplo otra promesa, iré de día, con mi nombre cubierto. Y cuando alguien caiga en mi ritmo sin decir buenos días, cambiaré mi paso en el acto.
¿Has caminado en romería o en carretera y alguien se pegó a tu ritmo? Comenta ritmo y cuéntame. Tu relato puede abrir el próximo episodio.